Bienvenidos a GoTrader, tu canal de trading en español. En esta ocasión hablaremos de los índices bursátiles. ¿Qué son los índices bursátiles? ¿Cuáles son las principales características de los índices bursátiles? ¿De qué están compuestos? Entre otros temas. Te invito a que te suscribas, active las notificaciones y le des like al contenido. Los índices bursátiles son indicadores que reflejan el comportamiento del mercado accionario, ya sea en su conjunto, por grupo de empresas o por sector. Aunque existen diferentes índices, a continuación veremos los más representativos. El primer índice es el S&P 500, el cual se compone de las 500 empresas más representativas de Estados Unidos, sin importar el sector. Es tal su importancia que los mercados globales se ven afectados por el comportamiento de este. El S&P 500 utiliza una metodología de ponderación, en la cual va otorgando diferentes pesos a las compañías listadas. A continuación vemos las 10 empresas con mayor ponderación en dicho índice. En la actualidad, Apple, seguido de Microsoft, Amazon, Nvidia y Berkshire, son las empresas que mayor ponderación tienen en dicho índice. Sin embargo, este índice se va reevaluando periódicamente. Otro índice que es importante mencionar, y que es un subíndice del Standard & Poor's 500, es el VIX. Este mide la volatilidad del S&P 500. En términos generales, mide cuántos contratos de opciones están abiertos de una posición alcista o bajista. Dicho índice es también conocido como índice del pánico. Como se puede observar en la siguiente gráfica, el VIX, que está en color naranja, y el S&P 500, que está en color azul, están inversamente relacionados. Cuando sube uno, cae el otro, y viceversa. El siguiente índice es el Dow Jones, que se compone de las 30 empresas más bursátiles de Estados Unidos. Una de las diferencias que tiene este índice con respecto al Standard & Poor's 500, además de la cantidad de empresas que contiene, es que solo representa 9 sectores contra los 11 sectores del Standard & Poor's 500. En este índice podemos encontrar empresas como 3M, JP Morgan, ExxonMobil, Coca-Cola, entre otras. Ahora veremos qué es el Nasdaq 100. Este índice se compone de las 100 compañías tecnológicas más bursátiles de la bolsa Nasdaq, y tiene la peculiaridad de que no incluye compañías financieras. Nuevamente podemos encontrar a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y en este caso Tesla en el top 5 de dicho índice. Estos índices que acabamos de revisar solo representan a la economía estadounidense. Sin embargo, existen otros índices que se verán a continuación y que representan las demás economías. En la región de Asia podemos encontrar al Nikkei 225 como el índice de referencia de la economía japonesa, compuesta por las 225 empresas más importantes de la bolsa de Tokio. El Hang Seng, que es el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong y que está compuesto por 42 compañías de dicha bolsa. En la región europea podemos encontrar al DAX alemán como el índice de referencia de la bolsa de Frankfurt. Aquí podemos encontrar empresas como Adidas, Bayer o Volkswagen. El FTSE 100 del Reino Unido como el índice de referencia de la bolsa de Londres. Podemos encontrar empresas como EasyJet, AstraZeneca o Shell. Y en España, el IBEX 35 es el índice de referencia de la bolsa española. En la región de Latinoamérica podemos encontrar al Bovespa como el índice de referencia de la bolsa de Sao Paulo. Este índice concentra las 100 empresas más importantes de dicha bolsa. Podemos encontrar empresas como Petrobras, Vale o Natura. Y por último, encontramos al IPC mexicano como el índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí concentra una muestra de 35 empresas y podemos encontrar empresas como American Móvil, Walmart de México o FEMSA. Como se observó, cada índice representa la economía de su propio país. Sin embargo, la gran mayoría están estrechamente relacionados. Aunque los movimientos pueden ser de diferente magnitud, por lo general siguen los mismos comportamientos o tendencias. En esta gráfica podemos observar 4 diferentes índices: el IPC mexicano, el Nasdaq 100, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nikkei 225, en una fecha del 2000 al 2023. Como se puede observar, el IPC mexicano y el Nasdaq han generado un mayor crecimiento. En contraparte, el Nikkei 225 ha estado más estable. Por último, hablemos qué es el Fact Sheet. Este es un documento de libre acceso
que permite saber a detalle las características del activo financiero, en este caso, los índices. Podemos ver la descripción, algunos datos como el método de ponderación que maneja el índice o el activo financiero, la frecuencia de rebalanceo, la frecuencia del cálculo, los históricos, entre otros datos. Pero algo muy importante a destacar es que contienen algunas empresas que componen al índice y los productos relacionados a dicho índice. Esta última sección es muy importante ya que, como se mencionó anteriormente, no podemos comprar un índice, pero sí podemos saber qué producto replica el índice e invertir en dicho producto. Por ejemplo, un ETF, que se verá más adelante qué es y para qué sirve. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, active las notificaciones y le des like al contenido.